Buenos días. Mi grupo está conformado por Alexander Calderón, Luisa Delgado, Fabián Curvelo y quien les habla, Karen Villamizar. El tema que nos correspondió exponer es la obtención de la función de transferencia de un motor de corriente continua mediante el análisis de la curva de reacción. Los autores de esta investigación son Vergara Betancourt Ángel, Salazar Hidalgo Eduardo y Zapa Oscar Javier. Con este trabajo se desea obtener un modelo matemático que dé a conocer las respuestas de los diferentes cambios de transferencia de un motor de corriente continua. El modelo utiliza un método de identificación de sistemas, se determinan los parámetros de la función y se establece la estructura describiendo matemáticamente el motor. Sistemas de control. Los sistemas de control son partes fundamentales al impulso de nuevas tecnologías. Por ello la importancia de conocer la dinámica de la planta que se desea controlar. En la imagen podemos observar un ejemplo de modelo de sistema, donde se ve que hay entradas que son manipuladas, perturbaciones que son entradas no manipuladas y salidas propias del sistema. Mediante los sistemas de control podemos reconocer la estabilidad, detectar errores en sus perturbaciones externas y algunos parámetros a corregir del sistema. El problema a tratar es obtener la función de transferencia que describa el comportamiento dinámico del motor de corriente directa EMG49. Primeramente, de manera gráfica, se observa la respuesta en velocidad después de haber sido excitado con una señal escalón. Seguidamente se determinaron los parámetros de su respuesta transitoria. Luego se realiza la función de transferencia, el cual es un sistema de segundo orden amortiguado, descrito también como un sistema de primer orden con retardo. Y por último, se realiza una simulación en computador, se ajustan los parámetros y se valida mediante la comparación de resultados experimentales contra los teóricos. La identificación de sistemas. Se sabe que la identificación de sistemas es un procedimiento experimental para determinar el modelo dinámico a partir de observar y medir las respuestas de este cuando es sometido a señales externas controladas. El proceso de identificación de los sistemas está dividido de la siguiente forma. Diseñar el experimento, que en este paso lo que vamos a hacer es definir las variables del proceso, definir las variables manipuladas, que serían las entradas y las salidas, y someter el sistema a una señal de explicación. Un segundo paso es analizar la respuesta del sistema. Aquí podemos medir la salida del proceso y extraer información relevante. Podemos establecer la estructura del modelo y definir un orden del sistema. Y determinar los parámetros que definan el modelo propuesto. Por último, establecemos un modelo y validamos. Proponemos un modelo y desarrollamos el procedimiento para validar. Este procedimiento se puede realizar modificado de manera controlada la variable, el tiempo o frecuencia y la medición de respuesta al sistema. O también lo podemos hacer registrando los datos de entrada y salida cuando el proceso se encuentra en operación normal. Los métodos de identificación se clasifican en offline, que se toman datos primero y luego se procesan, y online, cuando la toma de datos y el proceso de estos se desarrollan simultáneamente. Estos métodos de identificación también se pueden clasificar en los métodos no paramétricos, son los que no utilizan un parámetro en la construcción del modelo. Un ejemplo son los análisis de respuesta transitoria y respuestas de frecuencia. Y los métodos paramétricos hacen uso de parámetros para definir el modelo, estableciendo criterios de ajuste y estimar los parámetros que mejor se ajusten al sistema a modelar.
Bueno, pues continuando con la exposición que ya mis compañeros, quiero tocar el tema de función de transferencia. Antes quiero disculparme con ustedes, con el profesor por no aparecer en el video, pero es que tengo problemas con el PC, entonces no sé qué pasó. La cámara no me aparece durante la exposición, entonces me tocó grabarlo desde el celular. Entonces pido excusas por eso. Entonces la función de transferencia consiste en la relación matemática en el dominio de Laplace o Laplace que asocia la variable de salida de un sistema con la variable de entrada al mismo, descritas en las ecuaciones 1 y 2 y en la figura representada, como pueden ver a mano derecha, que es la figura 3. Entonces tenemos un GDS igual a YS sobre XS, que viene siendo XDS, perdón, que es la ecuación 1. La ecuación 2 ya tenemos YDS sobre XDS, que viene siendo igual, YDS viene desde 0, B0, S a la M, y es una sumatoria que va hasta BM menos 1, S a la S, perdón, más BM. Y XDS va desde A0, S a la N, hasta AN menos 1, S más AN. Entonces tenemos la ecuación 3, que es XDS, que es la entrada, pasando por GDS y llegando a YDS. Hay que tener en cuenta que en toda función de transferencia, no lo tenemos en la diapositiva, pero pues quiero hacer el anexo. En toda función de transferencia, las raíces del numerador determinan los ceros del sistema, mientras que las raíces del denominador definen los polos del sistema, los cuales describen a su vez, definen el orden del sistema, y en función del orden es el tipo de respuesta que se va a presentar. Entonces sigue el sistema, tenemos tres sistemas: sistema de orden 0, de primer orden y de segundo. Entonces yo les voy a hablar un poco del orden 0, sistema de orden 0. Entonces si consideramos una función escalón como señal de excitación, R de S igual a 1 sobre S, y la respuesta a la salida es un valor constante para todo tiempo t, tal como se muestra en el gráfico 1, que viene siendo el gráfico que tenemos a mano derecha. Entonces tendríamos que la función de transferencia correspondiente no presenta términos en S y el sistema se considera de orden 0, y la función de transferencia se expresa por la ecuación 3, que es la G de S igual a K porque es constante. Entonces, como vemos en el gráfico, la entrada y la salida es constante, entonces G de S es igual a K. Buenos días, mi nombre es Luisa Delgado. Yo voy a continuar con la exposición explicando los sistemas de primer orden. Para iniciar, acá en el gráfico nosotros podemos observar una señal de entrada que está de color azul, que es constante, y una señal de salida que es la curva roja que podemos observar en el gráfico. Nosotros debemos tener en cuenta que si la respuesta a la señal escalón, o sea, la señal de salida, si tiene un comportamiento de forma exponencial, que es la que como podemos estar observando acá en el gráfico, nosotros podemos deducir que el sistema va a ser de primer orden y va a tener un polinomio donde pues la función de transferencia va a ser de primer grado, ya sea en función de S. En este caso, pues digamos la función transferencia quedaría de esta manera, donde GS es igual a K sobre proporcionalidad S más 1. En este caso, K será el valor de la ganancia del sistema, donde pues también va a representar el valor de la salida en el tiempo infinito. Proporcionalidad pues será la constante de tiempo que determine el tiempo en el que va a alcanzar el 63.2%, que es lo que podemos ver acá, de la ganancia total de K. Ya pasa que si después de 5 proporcionalidad se considera que pues ya el sistema empieza a alcanzar el valor de la referencia de K y pues previamente pues ya está establecido. Ya para en el caso de un sistema de segundo orden, acá nosotros podemos ver en el gráfico como
La línea azul es nuestra señal de entrada, o sea, escalón, y tenemos la señal de salida, que es las líneas rojas que vemos acá. Pero entonces pasa que el parámetro, que es lo que establece el amortiguamiento de las oscilaciones, hay tres casos. Por eso acá tenemos tres, porque ya ahorita más adelante les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos. Entonces pasa que acá en la señal de salida se están presentando oscilaciones con retardos. Entonces, si se están presentando estas oscilaciones, nosotros podemos considerar que esto es un sistema de segundo orden. Va a quedar determinado por una ecuación de la siguiente manera. Gs va a ser igual a la frecuencia natural del sistema al cuadrado sobre S más 2 veces el parámetro por la frecuencia natural del sistema al cuadrado más la frecuencia natural del sistema al cuadrado. La frecuencia natural lo que básicamente es la responsable de las oscilaciones en la respuesta, que es lo que vemos acá en la gráfica, y del parámetro. Entonces, el parámetro, como les decía anteriormente, describe el amortiguamiento de las oscilaciones y pues también va a definir los polos del sistema. Por lo cual, pues la función va a empezar a tomar un parámetro, pero puede ser diferentes casos. Por ejemplo, el primer caso de amortiguamiento que tenemos es el caso de subamortiguamiento, que es este que tenemos acá, porque el subamortiguamiento, el parámetro debe estar entre 0 y 1. En este caso tenemos un parámetro de 0,25. Pues ya en este caso, el sistema va a presentar polos complejos conjugados y pues una característica principal es que va a presentar oscilaciones amortiguadas, que es lo que podemos ver acá. También pues en el siguiente gráfico, acá nosotros vemos el sistema de segundo orden que va a ser subamortiguado, que es el que podemos ver acá, pero el sistema pues está definido como por diversos parámetros que ya se encuentran como en una tabla porque ya estos varían bastante. Entonces, digamos, nosotros podemos encontrar parámetros de la siguiente forma. Acá pues tenemos incluso la relación matemática de cada parámetro. El primero sería frecuencia natural del sistema, factor de amortiguamiento, frecuencia natural amortiguada. También tenemos tiempo de levantamiento, tiempo pico, sobrepaso máximo, tiempo de establecimiento criterio del 2% y del 5%. Ya que cada uno en esta tabla podemos encontrar la relación matemática. Ya pasando para el caso de críticamente amortiguado, en este caso tenemos que es igual a 1, ¿sí? En este caso es muy específico porque debe ser exactamente 1 y realmente es una condición muy complicada de lograr, pues en una condición experimental que nos dé exactamente el 1. En este caso, el sistema va a presentar dos polos reales e iguales. Entonces, por lo tanto, va a dejar de oscilar y domina el término exponencial. Como pues podemos observar ya aquí la diferencia de esta, que era subamortiguada, a esta, el segundo caso, que es críticamente amortiguada. Ya en el tercer caso, que es un caso sobreamortiguado, o sea, en este que podemos observar de 1.5, para que sea sobreamortiguado debe ser mayor a 1. En este caso, se presenta cuando pues, las raíces del polinomio son reales diferentes. Entonces, el sistema va a presentar una respuesta que crece exponencialmente con el tiempo hasta alcanzar el valor deseado, como nosotros lo podemos observar acá en este gráfico. Entonces, este gráfico es un sistema de segundo grado sobreamortiguado, ya con unos parámetros característicos. Entonces, en este caso, puede también aproximarse como un sistema de primer orden. Nosotros acá podemos observar la gráfica. Esto es de segundo orden sobre amortiguado. Y si nosotros vemos acá la de primer orden, se parecen demasiado, pero tienen una diferencia, que en el de segundo orden, que es sobre amortiguado, hay un retardo. En este caso, hay un retardo en el inicio. Acá lo podemos ver.
El sistema pues prácticamente no cambia, es a partir de ahí, pero después del retardo la respuesta crece exponencialmente, ya acá hasta lograr más o menos como el 98% del valor final, como ocurre en los sistemas del primer orden. Buenos días compañeros, mi nombre es Alexander Calderón y les voy a dar una explicación sobre la implementación del sistema de identificación. Este nos sirve para identificar el modelo matemático que vamos a utilizar posteriormente para implementarlo en un controlador PDI. En este caso, estamos utilizando un motor DC controlado por armadura. La referencia de este motor es EMG49. Está alimentado por 24 voltios en corriente continua y funciona con encoders. Los encoders lo que hace es un conteo de los pulsos por giro y nos permite tener un control de la velocidad de giro. En este caso la velocidad nominal es de 122 revoluciones por minuto y tiene un consumo de corriente de 2100 miliamperios. Provee un torque máximo de 16 kilogramos por centímetro y los engranajes tiene una caja reductora de 49:1. En este caso lo que pretendemos conocer es el modelo matemático para implementarlo. Entonces utilizaremos motores ampliamente difundidos en la actualidad, como para hacer procesos industriales, bandas transportadoras, drones. A modo experimental podemos utilizar en paneles solares, seguidores de línea, infinidad de actividades que en el área de la mecatrónica o de la ingeniería como tal los utilizamos bastante. Para este caso, entonces vamos a utilizar una implementación en open source. Vamos a utilizar un programa que se llama SILAB y vamos a hacer un proceso SCOS. Vamos a implementarlo en una plataforma 1 de Arduino 1, perdón, y procedemos a hacer las conexiones. Entonces, como tal, vamos a utilizar el motor EMG49. Utilizaremos la plataforma Arduino, como se muestra en la figura. Procederemos a utilizar un transistor MOSFET para hacer la variación de la velocidad del motor de acuerdo al porcentaje de ciclo de trabajo, o un PWM provenientes del pin de la tarjeta 5 del Arduino, y este se encarga de enviar los pulsos de velocidad. Cada pulso es un giro y de esto se encarga el MOSFET, de hacer la alimentación al motor. Procederemos también a tener una conexión de resistencias, las cuales evitan una sobrecarga en el puerto para que no se quemen. Colocaremos unas resistencias en pull up para mantener encendido el motor y empezaremos a hacer los cálculos pertinentes para poder obtener lo que deseamos. Entonces procederemos a hacer las conexiones como se muestra en la figura derecha. Obtendremos una conexión real montado en una plataforma Arduino con lo necesario para hacer el funcionamiento, y procederemos luego a tener el análisis de respuesta transitoria por el medio del método de curva de reacción. Bueno, para este caso lo que vamos a utilizar es, ya implementando el modelo SCOS de XLabs, vamos a proceder a obtener el modelo matemático. Para ello vamos a introducir perturbaciones en el sistema y luego, posteriormente, con estos datos, obtener como una función de las cuales permitan de que, a pesar de las interferencias, se pueda tener un funcionamiento correcto del motor. Entonces vamos a trabajar con los comportamientos descritos en la sección anterior. Vamos a implementar este modelado en un sistema real. Entonces, como se vio en la figura anterior, ya se hizo todo el montaje correcto y procederemos a utilizarlo con la interfaz del motor, la plataforma Arduino. Se desarrolló un sistema SCOS en SILAB y utilizaremos los pulsos del encoder. Esto indica el desplazamiento del motor, que se puede aproximar a la velocidad del motor en un intervalo de tiempo específico. Esto se calcula con el número de pulsos leídos dividido el tiempo entre las muestras o el tiempo de muestreo. Entonces, considerando que cada segundo de lectura del encoder tiene 2000 pulsos,
y lo que se desea medir es la velocidad del motor en revoluciones por minuto, entonces el modelo completo quedaría representado por la figura que tenemos en la parte superior, la cual representa al sistema perturbado y una señal escalón. Entonces lo que haremos es leer la señal que nos está enviando el encoder, la implementamos con la sumatoria de los pulsos, luego hacemos esa conversión de pulsos a los segundos, luego de los segundos a las revoluciones por minuto. Por lo último, lo enviamos a la función y lo regresamos a la función escalón y lo imprimimos en el pin 5 de nuestro Arduino, el cual es el encargado de mandar la señal al motor y hacer de nuevo como un giro. Entonces, como tal, nos va a quedar que el modelo de SCOS de lectura del encoder nos va a quedar como en la parte superior. Y en la parte inferior vamos a tener la respuesta transitoria de la velocidad del motor en revoluciones por minuto ante una excitación escalón. Entonces, al analizar las gráficas se observa que la velocidad obtenida se acerca a la velocidad nominal, de la cual es de 143 revoluciones por minuto, la cual es aproximada en 0.5 segundos. Bueno, ya como para finalizar y dar como un resumen de lo que hemos dicho y poder tener certeza de las ecuaciones que hemos obtenido, vamos a proceder a dar como una explicación de lo que anteriormente hemos dicho y poder decir, bueno, según lo que hicimos en la simulación, la función de transferencia se debe a la estructura de la ecuación que teníamos antes de mi explicación, dicho por la compañera. Entonces, los cálculos de los parámetros k y alfa se pueden realizar aplicando los métodos utilizados para la identificación de sistemas de primer orden. Entonces, para ello vamos a obtener, se analiza la curva de reacción de la gráfica anterior, de la que yo les expliqué, y el tiempo de la variable de salida. Prácticamente no cambia. Entonces, vamos a obtener de que el límite de y, cuando t tiende a infinito, es igual a la constante, acá. Por lo tanto, y, cuando vale infinito, podríamos decir que k es igual a 143, según lo que habíamos visto antes, que es la velocidad nominal. Entonces, por otra parte, la constante de tiempo alfa se calcula de la siguiente forma. 0.632 por k, que nos dio 143, sustituyendo el valor de k, identificamos que a vale 0.115. Entonces, de igual forma, se determina tau, analizando el gráfico, y de esta forma se obtiene que tau vale 0.5, que es el tiempo que se demora el motor en obtener esa velocidad. Por lo tanto, para la función completa, podríamos decir que, que g, cuando vale s, es igual a 143 multiplicado por Euler elevado a las menos 0.5 segundos sobre 0.115 segundos más 1. Con esto se puede validar el modelo propuesto y se construye un nuevo modelo matemático. Vamos a proceder a hacer como las dos simulaciones de la real versus la simulada y vamos a obtener el siguiente gráfico. Por lo tanto, entonces, por las comparaciones de curva entre el sistema real y la simulada propuesto, podríamos decir que en este gráfico se puede deducir que son muy similares al propuesto y podríamos concluir de que los modelos presentados representan una aportación importante al campo del modelo experimental y se puede decir que es muy cercano a la realidad. Por este modo, entonces, podríamos utilizar estos modelos para hacer los cálculos pertinentes a un sistema real y obtener como una simulación muy cercana a lo que podríamos ver en un montaje de alto rango y el funcionamiento que tendría ese motor en cuestión. Entonces, de este modo finalizamos la exposición. Damos espacio a cualquier pregunta, inquietud que tenga tanto el profesor como nuestros compañeros. No siendo más, pues agradezco su atención.